Hola, soy Inés Quintero, soy historiadora. Soy Jesús Piñero, soy historiador y le damos la bienvenida a esta cuarta entrega de Las Sufragistas, donde vamos a hablar ahora sí de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque habíamos venido hablando y conversando sobre la lucha por los derechos de las mujeres, pero los derechos primero habíamos hablado de los derechos civiles y ahorita vamos a hablar de los derechos políticos. Hay algo que hay que destacar, y es que Venezuela no es una excepción dentro del movimiento sufragista en el mundo o en la historia, ¿no? Es decir, mientras está pasando todo lo que hemos venido narrando en Venezuela, en Latinoamérica también está repercutiendo. Es decir, no estamos aislados. En Ecuador, en Perú, en Chile, en México, ya había venido eso, consolidándose un movimiento sufragista y un movimiento por los derechos de las mujeres, que no necesariamente se reflejaba en el derecho al voto, pero sí al menos en el derecho a organizarse pacíficamente, que es algo que hay que destacar porque estamos hablando de la movilización de las mujeres en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en este episodio vamos a hablar de los derechos políticos. Me llama la atención que en Venezuela se empieza a organizar o empieza a haber movimientos para un primer congreso de mujeres. ¿Cómo fue eso, profe? Pues sí, así está, eso que estaba diciendo Jesús, que esto es un proceso que compromete a las mujeres en América Latina y que Venezuela no es una excepción, pero sí es bien importante en el caso de Venezuela que este proceso en el cual se han involucrado a las mujeres, que tiene que ver con la carta que le dijeron al general López Contreras, con todo el proceso de movilización y organización, deciden, bueno, vamos a hacer un congreso de mujeres. O sea, es por primera vez las mujeres ya organizadas en sus diferentes espacios y con sus diferentes demandas, dicen, sería bueno organizar un primer congreso venezolano de mujeres. Y van a hacer una primera reunión preparatoria de ese primer Congreso Venezolano de Mujeres. Y esa reunión preparatoria la van a hacer en lo que era el Ateneo de Caracas, es decir, en un espacio cultural que tenía eso, la posibilidad de aglutinar o de convocar a las mujeres para la realización de esa reunión preparatoria para un Congreso Venezolano de Mujeres. Y lo interesante de esa convocatoria y de esa reunión es que, por supuesto, va a estar pendiente el tema de los derechos políticos. Y como es en 1940, todavía no les han otorgado la reforma del Código Civil, de forma tal que también van a estar en la agenda de lo que sería esa comisión preparatoria del primer Congreso Venezolano de Mujeres, el tema de los derechos civiles. Pero además va a estar el tema de una demanda histórica de las mujeres por igual trabajo, igual salario. Es decir, que nuestras venezolanas, nuestras sufragistas en 1940, organizadas para llevar adelante ese primer Congreso Venezolano de Mujeres, atendieron también esta demanda que es por igual trabajo, igual salario. Y eso se sabe poco. Además, las mujeres venezolanas en este intento de organizar el primer Congreso de mujeres, que por supuesto no se logró, les voy a dar un adelanto. Eso iba a preguntar, si se había logrado. Pues imagínense que ese primer Congreso Venezolano de Mujeres, que se empezó a organizar en el año 40, se reunió finalmente en 1975. Es decir, que hubo mucho que recorrer antes de que las mujeres pudiesen realizar efectivamente ese primer congreso. Pero dejaron que se organizara o no, sencillamente. No, es que se les enredó la agenda y tenían que decir el derecho al voto y el derecho de los civiles. Y después eran demasiados derechos. No, y después vino la dictadura y después, se organizaron las mujeres y tenían otras agendas y estaban metidas en los partidos políticos, pero bueno, lo cierto es que ese Congreso Venezolano de Mujeres finalmente se realizó en 1975. Pero hubo otro evento importante, Jesús, examen. ¿Qué ¿Cuál? fue? El de la reunión de la primera vez que se celebró. Sí, es la primera vez que se celebra el Día de la Mujer en Venezuela, que se celebra en 1944, y quien tiene a cargo pronunciar las palabras, el discurso, es Luisa del Valle Silva, también una activista por los derechos de las mujeres. Y fíjense que para 1944, este es un artículo que se titula, el discurso lo tituló La mujer, mitad de la humanidad, que lo publicó el Nacional el 8 de marzo de 1944, dice esto: las mujeres venezolanas tienen ya verdadera conciencia ciudadana. O sea, una frase que marca
de manera insoslayable en la lucha, porque fíjense, no se han cumplido ni siquiera 10 años desde que el movimiento empezó a tomar fuerza y a organizarse, y ya son plenamente conscientes de los derechos que quieren alcanzar. Entonces, el papel de esta mujer, que es nada más y nada menos la que se encarga de pronunciar las palabras, es relevante por eso, porque da cuenta de que las mujeres están organizadas, están movilizadas y están claras hacia dónde van y que quieren para el momento. O sea, lo que empezó hacía menos de 10 años ya tiene forma y ya tiene un propósito en 1944. Claro, pero hay otra cosa importante, Jesús, de ese evento. Imagínense ustedes en la Venezuela de 1944, en el Teatro Nacional, una reunión de mujeres celebrando por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Hoy es normal, el Día Internacional de la Mujer, sale la mujer para la calle y con las banderas y reclamando todo el tipo de derechos, pero en aquel momento eso era impensable. Además, otro elemento extraordinario de esa primera conmemoración es que involucraron a cantidad de figuras masculinas también, a varones, a señores, para que participaran de ese evento o sea, en la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que también es eso, la manera en que ellas logran movilizarse e involucrar a otros protagonistas de la vida política y de la vida social venezolana para que participen y hagan voz común con ellas en la defensa de sus derechos. Y entrar a la agenda política, es decir, el derecho al voto de la mujer, por ejemplo, se convierte en una bandera del partido Acción Democrática y que por supuesto van a conseguir un año o 2 años después, en 1946, pero que llama la atención o sea, logran incidir lo que antes era impensable porque era un mundo de hombres, la política era cosa de hombres, ellas logran insertarse allí. Y a pesar de que también el gobierno para entonces, el de Medina Angarita, solamente le concede el voto de carácter municipal. Claro, no te adelante, que eso viene para el próximo capítulo. Pues bueno, yo sí creo, ¿verdad?, que todo este proceso de las sufragistas marca una época en la historia de Venezuela. Y lamentablemente este tipo de procesos y de historias y de situaciones no la cuentan en los colegios. Eso no se dice. En los libros de historia no está nada de esto. Tú que eres profesor, a ti te... No, nunca, ni en bachillerato me contaron esto. Es más, ni en la escuela de historia. O sea, porque básicamente se trata eso, de procesos también bastante específicos y tal, ¿no? Y la escuela de historia responde a cosas mucho más generales, pero no se narra esto. Cuando entonces pensamos siempre en democracia, en el voto, automáticamente pensamos en toda la sociedad venezolana en su conjunto, pero no, hace menos de 100 años la sociedad estaba separada por género, las mujeres una cosa, los hombres otra, y es en estos años 40 cuando esa lucha se vuelve conjunta y empieza, a consolidarse y a volverse mucho más sólida y se va a alcanzar en lo que vamos a ver en el próximo capítulo cuando ya hablemos de la lucha por el derecho al sufragio. Aquí está Inés Quintero y Jesús Piñero, historiadores los dos. Nos vemos en el próximo capítulo.